Hola a todos y bienvenidos a este canal, Hablemos de Amor Verdadero. Como saben, la idea del canal es aprender un poco acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia y todo enfocado desde las ideas de la Iglesia Católica. Sobre todo en este momento estamos haciendo nuestra serie de la teología del cuerpo, lo cual quiere decir que vamos a analizar las ideas que nos dejó Juan Pablo II en esta serie de catequesis. Como también saben, yo soy Elisa y hoy vamos a continuar. Acuérdense que el tema anterior estamos hablando de qué mensajes estamos diciendo, ¿cierto? Y a quién cuando usamos anticonceptivos. Entonces hoy vamos a comenzar con el análisis de la Humanae Vitae como tal, que como les había dicho anteriormente, Juan Pablo II escribió la teología del cuerpo para explicar qué estaba diciendo Pablo VI en la Humanae Vitae. Y entonces hoy comenzamos con este tema. Va a ser un tema probablemente extenso, pero también es muy interesante. Entonces, bueno, comencemos. Entonces acuérdense que el video pasado habíamos dicho que las acciones son una forma de comunicación, ¿cierto? Dicen cosas a otras personas y son mensajes bastante claros y sobre todo bastante irrefutables, porque cuando uno dice algo, uno puede decir, bueno, lo dije, pero no existe nada en la realidad que compruebe que esto es así, ¿sí? Entonces en el fondo no es en serio, en el fondo no es verdad, esto es una fantasía o es simplemente una mentira. Mientras que las acciones es que ya lo hiciste realidad, ¿cierto? Ya se convirtió en algo que no depende de lo que tú estés diciendo, de lo que estés hablando, sino que ya es algo que sí sucede y que ya no te necesita y que no se trata de si interpretaste bien mis pensamientos o no, porque aquí está la situación, ¿cierto? Y estábamos hablando de que el usar anticonceptivos va a dar tres mensajes complicados a tres personas distintas. Primero que todo, a Dios le estamos diciendo: no confío en ti, no confío en que vayas a estar aquí cuando las cosas se pongan complicadas con mis hijos o con mi matrimonio. No me gusta la salud que me diste, no me parece importante ser co-creador contigo, nada de esto me parece especial, honestamente siento que como creador te falta bastante, siento que yo puedo hacerlo mejor que tú, ¿cierto? Todas estas cosas que le estamos diciendo a Dios. Después a la pareja le estamos diciendo: aquí esto es cuando yo esté cómodo y tenga placer, mientras haya comodidad y placer yo me quedo, si no, tal vez me quedo, tal vez no. O sea, entiende que no se trata de estar juntos para lo que la vida nos dé, sino que se trata bastante de qué tan buena es mi vida. Yo pienso, yo no voy a controlarme, ¿cierto? Cada vez que a mí me den ganas de tener coito voy a tenerlo y tú tienes que estar disponible para mí 100%. Y entonces acuérdate que el amor es bastante limitado y que esto no es para siempre y que yo no me pienso quedar en una situación que me incomode, ¿cierto? Y ante los hijos lo que estamos diciendo es: la verdad sí creo que eres un problema, la verdad no te quería, no haces parte de mi plan de vida, honestamente es complicado tenerte, porque es que si sabes, como que todos mis sueños, todos mis proyectos pues no te incluyen y de hecho te conviertes en un estorbo, ¿cierto? No es que esté tan feliz de verte. Y volvemos al punto de lo que estamos viendo en el video anterior. Es que yo no quiero decir eso. Ok, tú no lo quieres decir, pero ¿cómo haces para que la otra persona no lo interprete así? Porque acuérdense que una parte fundamental de la comunicación es asegurarse que el mensaje llegue, ¿cierto? No es decir, ¿sí?, sino hacerse entender. Si yo les estuviera dando en esta charla en japonés, ¿cierto?, a un grupo de personas que yo tengo claro no hablan japonés, y yo después les digo: no, pues yo les di la charla, todos ustedes se pueden voltear a decirme: no nos diste nada porque esto no era comprensible, ¿sí? Estaba por encima de nuestras posibilidades entenderte. Entonces claramente tu charla no tiene nada que ver con nosotros y no fue con nosotros. Y esto también pasa con los hijos. Yo amo a mi hijo, es lo mejor que me ha podido pasar, le dio sentido a mi vida es mejor por mi hijo. Todo eso es verdad, ¿sí? Pero si tú, ¿cómo haces para asegurarte que tu hijo no va a interpretarlo como pues le tocó, ¿cierto? O sea, sí, yo entiendo que está conmigo y yo entiendo que no se va a ir, pero en el fondo es porque le tocó, no es que me quiera, ¿sí? Sino que pues nada, a la gente le va mal, como le va mal a mi mamá, ¿cierto? Y me tuvo, y le tocó tenerme. Entonces,
Ahí es cuando uno tiene que asegurarse que el mensaje vaya bien, y es claro que el anticonceptivo da el mensaje incorrecto, sobre todo si ustedes se dan cuenta, siempre es un mensaje de falta de amor, ¿cierto? No te amo completamente, no estoy totalmente agradecida con lo que me has dado, no confío en ti, además no pienso hacer sacrificios, además me incomodas, además, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasa con la Humanae Vitae? ¿Sí? La Humanae Vitae, si ustedes se acuerdan, es la encíclica de la Iglesia Católica en donde Pablo VI dice, bueno, ante el tema de los anticonceptivos, ya que se está desarrollando esta ciencia y parece que es una realidad ya, lo cual lo es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos que sí o decimos que no? ¿Cuál es la respuesta? Mucha gente lo vio la respuesta, obviamente como todos sabemos la respuesta es no al anticonceptivo. Muchas personas entendieron como es que son gente retrógrada, no les gusta la ciencia, no les gusta avanzar y demás. Entonces, lo primero que tenemos que revisar aquí es cómo buscaron la respuesta, ¿sí? Y esto lo digo porque he hablado con personas de iglesias protestantes, ¿cierto? Nuestros hermanos separados, quienes afirman que los anticonceptivos no tienen ningún problema, porque simple y sencillamente la forma de acercarse a la palabra de Dios, ¿cierto? Y la forma de tratar de interpretar cuáles son los planes de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros, se basa en una búsqueda de palabras en el libro, ¿sí? Si han visto cuando uno abre un documento en Word o en PDF o en donde sea, que hay una lupita y uno pone buscar término, ¿no? Entonces uno pone la palabra salsa de tomate y aparecen todas las veces en donde en el documento aparece la palabra literalmente, ¿no? Salsa de tomate. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque básicamente la lectura que muchas personas, muchos cristianos han hecho de la idea de los anticonceptivos es en dónde en la Biblia aparece anticonceptivo, ¿no? Pues la palabra no existe en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque el libro más reciente de la Biblia fue escrito en el año 40 y pico o 50 y tantos, ¿sí me entienden? Estamos hablando de hace 2000 años. Estamos hablando del libro más reciente, que es el Apocalipsis, hace 2000 años. Todos los libros, sobre todo los del Antiguo Testamento, tienen más de 5000 años. Pero ¿por qué no habla Dios de los anticonceptivos? Debe ser que a Dios no le importa si usamos anticonceptivos. De hecho no, si ustedes se ponen a pensar qué es la Biblia, y eso implica una revelación. Revelación significa que Dios no se está hablando al hombre y Él sí hace el esfuerzo de hacerse entender. Entonces Él no iba a meter de repente, ¿sí?, una palabra que nadie entendía. Él no iba a meter la palabra como ADN, ¿cierto? Anticonceptivo, condón. ¿Eso qué significaba para una persona hace 5000 años? Absolutamente nada. Entonces, un Dios que se está acercando, que es absolutamente difícil comprenderlo del todo, y encima de eso, él poniéndola complicado con mensaje de texto, Twitter, anticonceptivo, pues obviamente no iba a pasar, ¿sí? Entonces, esta no es la aproximación que tuvo la Iglesia Católica ante el tema. La Iglesia Católica tuvo la aproximación un poco más de ¿qué sabemos de la Biblia? ¿Sí? ¿De qué se trata la acción que queremos hacer? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y qué dice la Biblia de estas consecuencias? A ver, entonces les doy un ejemplo. Digamos, mandar mensajes de texto mientras manejamos, ¿sí? Si la leemos como búsqueda de palabras, como les estaba diciendo, pues básicamente uno encuentra que no existe la palabra automóvil, ni carro, ni celular, ni smartphone, ni mensaje de texto. Entonces a Dios le gusta que nosotros mandemos mensajes de texto mientras manejamos. Pero hay otra forma de leerlo y es, listo, no existe ninguna de esas palabras en la Biblia, pero lo que sí existe es el no matarás. Y si yo voy mandando mensajes de texto mientras manejo, es posible que mate a alguien. Es posible que me mate a mí mismo. Entonces, ¿Dios quiere que tú mates a la gente mandando mensajes de texto? No. Entonces tenemos claro que en este caso Dios se voltearía a decirte, deja matar gente, ¿sí? No más, no mandes mensajes de texto. O sea, asumiríamos que esto sería lo normal de pensar. Esa es básicamente la idea que usó el Papa y usaron todos los obispos en el momento de determinar esta situación. Y el punto es, ¿por qué necesitamos los anticonceptivos? Y sobre todo, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué sabemos de la verdadera voluntad de Dios? ¿Qué sabemos de lo que Dios planeó para nosotros? Para saber si sí o si no. Primero que todo,
Sabemos que la primera alianza es henchid la tierra y dominadla, sed fecundos y multiplicaos. Y tenemos claro que Dios sí quiere que tengamos hijos, o sea, hace parte literal, ¿cierto? Explícita de su voluntad. Nos dio la orden y nos dijo, yo deseo, ¿cierto?, que ustedes creen más personas, que me ayuden a crear más personas. Entonces comenzamos por ahí de entrada, ya estamos violándole la alianza, ¿sí? La segunda cosa es, nos dio la salud, ¿sí? Y cuando nos creó, si ustedes ven los 2 primeros capítulos del Génesis, que hablan de la creación, todo está orientado hacia, y vio Dios que era bueno. En el momento en que Dios ve que no es bueno, se devuelve y reorganiza las cosas, casi que recrea, vuelve a crear las cosas porque es que no me quedó bien. Pero todo lo que deja, lo deja porque vio Dios que era bueno. Entonces, si Dios te ha dado la salud, pues es insultante hacia Él, que era lo que decíamos en el video pasado, es insultante hacia Él decirle, no, pues es que a mí realmente no me parece importante, ¿sí? A mí me parece que me creaste mal, que como creador eres malito, ¿sí me entiendes? Como que no sirves para esto. Claramente aquí se rompe la relación con Dios, y por eso comencé con todas estas mensajes que hablamos el video pasado, ¿sí? Sabemos que el centro del cristianismo es el amor y que se trata de amar bien, y el uso del anticonceptivo se convierte en una forma de amar mal, que trae problemas para muchísimos miembros de la familia. Entonces no podemos decir, bueno, los miembros, nuestros esposos y nuestros hijos, pero además también con Dios. Entonces, ay sí, segurísimo, segurísimo Dios quiere que tú hagas esto, ¿sí? O segurísimo a Dios no le importa, Dios está bien con eso. La verdad no. Además volvamos al punto de Dios nos dio la libertad, primero que todo la inteligencia para entender cómo funciona la reproducción, y segundo la libertad para no tener que estar obligados al instinto reproductivo, lo cual quiere decir que nosotros sí tenemos la libertad de escoger, ¿cierto?, tener hijos o no tenerlos de acuerdo a la regulación natural, ¿sí?, con los métodos naturales de regulación de la natalidad. Entonces hasta ahí uno dice, bueno, esto sí hace parte del plan de Dios. Efectivamente Dios está pensando en que si solo podemos quedar embarazados unas cuantas horas al mes, es claro que, ¿sí?, Dios no espera que tengamos hijos con cada relación sexual, pero sí espera que seamos nosotros los que nos responsabilizamos y nosotros ejerzamos nuestra libertad, ¿sí? Volvemos al punto de nuestra libertad está atada a nuestra dignidad, ¿sí? Esa posibilidad del manejo de la naturaleza es lo que nos hace socios de Dios, ¿sí?, sus partners. Y hace el renunciar a la libertad es renunciar a esa dignidad, es renunciar al ser persona, porque las personas somos libres, ¿sí?, y construimos nuestra identidad y nuestra vida de la manera en que lo necesitamos. Entonces esta idea de ir castrándose porque yo no pienso ejercer mi libertad, y acuérdense que lo que yo siempre les he dicho, la libertad no significa hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. La libertad en el fondo lo que significa es responsabilidad. Se trata de ser responsable. Entonces cuando uno dice yo puedo ser tan irresponsable como quiera porque no voy a tener consecuencias, no está siendo libre, ¿sí? Básicamente uno en ese momento está renunciando a su verdadera libertad, ¿sí? Entonces, ¿quiere Dios que tú hagas esto? Pues no, porque te creó libre, te creó sano, te dijo que llenaras el mundo. Pues es muy claro que no, ¿sí? Esto no tiene que ver. Además también tenemos que uno de los mandamientos es no fornicar, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, hubo un boom en la fornicación, ¿cierto? Y en la justificación de que la fornicación es buena desde el momento que vienen los anticonceptivos, lo cual nos permite concluir que muchísimas personas solamente estaban actuando bien por miedo a las consecuencias, y apenas se quitaron las consecuencias de poder tener un hijo, entonces, listo, ahora sí con Raimundo y todo el mundo, apenas se quitaron las consecuencias de podrías tener una enfermedad de transmisión sexual, bueno, entonces yo ya no tengo que pensar en mí, no tengo que pensar en nadie. Entonces, claramente, ¿sí?, las consecuencias espirituales y las consecuencias humanas del uso de los anticonceptivos no son buenas,
¿sí? Claramente nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás se ve afectada. Entonces, esto fue lo que llevó a la Iglesia Católica a decir, pues no, ¿sí? obviamente, Dios no quiere que nosotros hagamos esto con nadie, ni con nosotros mismos, ni con nadie más. Y parte del ejercicio que hizo la Iglesia Católica fue el preguntarse, la gente para qué lo quiere, ¿sí? ¿Por qué lo necesitan? Ese es el punto. ¿Por qué los seres humanos sentimos la necesidad del uso del anticonceptivo? Y bueno, las respuestas, las razones y las respuestas es lo que va a alargar un poco esta serie. Pero por ahora comencemos con todas estas razones. Tienen como fundamento básico que como seres humanos nos estamos entendiendo de manera diferente a nosotros mismos. Y hay ciertos presupuestos que no son tan lógicos. Por ejemplo, la primera cosa es, nosotros nos sentimos la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos convencidos que la realidad se ajusta a nuestras narrativas, ¿sí? Al punto que si ustedes ven todo lo que son las teorías críticas, todo lo que es el neomarxismo, todo lo que es el construccionismo social, lo que nos dice es, todo depende de consenso, todo depende de nuestra construcción lingüística del tema, entonces no existe la feminidad y no existe la masculinidad, nosotros no las inventamos, ¿cierto? No existe la raza, no existe la espiritualidad, son creaciones de los seres humanos y básicamente las cosas se hacen realidad por democracia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si todos opinamos que el aborto no es un problema, pues no puede serlo. ¿Por qué? Porque todos opinamos que el aborto no es un problema y la realidad tiene la obligación de obedecernos, ¿cierto? Nosotros somos tan grandes, tan omnipotentes y tan importantes que la realidad de hecho espera a que nosotros decidamos cómo ella tiene que ser para ella organizarse. Como realmente no, la realidad no nos necesita, ¿sí? Si nosotros desaparecemos, el universo sigue tan tranquilo. ¿Por qué? Porque no estamos aquí como creadores del universo. Entonces, pues todo depende de lo que nosotros queramos. Y si nosotros queremos que los anticonceptivos no digan que yo estoy desagradecida con Dios, pues entonces no van a decirlo. No, es que sí lo dicen. ¿Por qué? Porque de eso se trata la acción, ¿sí? Porque en el fondo esa es la situación a la que te estás enfrentando. No, pero pues yo no quiero, entonces no tiene que ser así. Yo no quiero que el aborto tenga impacto negativo sobre mi salud mental, entonces no va a tenerlo. Yo no quiero que a mí me duela que me pongan los cachos o ponerle los cachos a mi pareja, entonces no me va a doler porque yo no quiero. ¿Qué te hace pensar que la realidad te está esperando o que las cosas son como tú quieres que sean? Y lo peor de todo es que la gente se alcanza a pensar como, no es como yo quiero que sea, pero sí es como nosotros queremos que sea, ¿cierto? Y eso quiere decir, si todos lo pensamos, tiene que ser cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos lo pensamos, entonces tiene que ser cierto. También nos sucede que hemos cambiado la idea de quiénes somos en términos de, nos hemos olvidado de nuestra realidad espiritual, nos hemos definido como una especie animal más entre tantas, y eso significa que todas las situaciones psicológicas que pueden provenir del vínculo sexual, pues en el fondo no pasan porque a los animales no les pasan, entonces porque no se van a pasar a nosotros, porque somos seres espirituales, y eso quiere decir que nuestra naturaleza es distinta y vamos a vivir distinto. No porque nosotros no queremos. Volvemos al punto. ¿Qué te hace pensar que el querer o no querer es lo que va a cambiar la situación, ¿no? Bueno, ahí vamos. No, la gente lo piensa. Y al anular nuestra espiritualidad, también estamos anulando la idea del ser, ¿eh? A nosotros nos interesa más el estar que el realmente ser. Si ustedes se han dado cuenta, hoy en día estamos hablando muchísimo de calidad de vida y de bienestar, y esta calidad de vida y bienestar son absolutamente subjetivas, ¿sí? Y eso quiere decir que
yo tengo calidad de vida en cuanto a mí me parezca que tengo calidad de vida. Entonces no se trata de la garantía de los derechos humanos y no se trata de tener una vivienda digna y una alimentación digna, ¿cierto? Y una educación adecuada, sino que se trata de si para mí la dignidad y la calidad de vida significa tener un yate en el Mediterráneo, mientras yo no lo tenga, no tengo calidad de vida. ¿Sí? Así de fácil. Y nos estamos olvidando de la idea de, es que lo que necesitas es existir, ¿cierto? Y ser, ¿sí? La diferencia entre ser y estar, es que estar es un estado temporal, mientras que el ser es quién eres tú, y para ser uno sí tiene que mirar para adentro y desarrollarse a sí mismo, ¿sí? No se trata de cuántas experiencias logro obtener, no se trata de cuánto logro conseguir para mí, ¿cierto? Cuánto puedo vivir, cuánta plata tengo, cuánto puedo impresionar al otro, sino que se trata de cuánto de mí logré desarrollar, cuánto soy yo, ¿sí? Cuánto de mí yo realmente soy. Eso se ha convertido en algo no importante. Entonces eso cambió nuestra escala de valores al punto que hoy en día para nosotros es muchísimo más importante el ser felices que hacer las cosas bien. ¿Sí? Si para mí hacer las cosas bien es un problema, es incómodo y no me hace muy feliz, ¿sí? Si para mí hacer las cosas bien significa tener que cederle la silla en Transmilenio a alguien y yo no quiero ceder la silla, ¿cierto? Pues entonces no importa si esta mujer embarazada tiene una pierna rota y necesita la silla, pues entonces no se sienta y punto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser feliz, yo no tengo que ser buena persona, ¿sí? Yo necesito estar contenta, yo no necesito ser gente decente. Se trata un poco de eso. Y obviamente volvemos a toda la idea de lo que yo les hablaba del individuo moderno, ¿sí? Acuérdense, la diferencia entre ser persona y ser individuo es que el individuo es aquel ser humano que odia su interdependencia, que odia su finitud, que se siente avergonzada o avergonzado de no ser perfecta, ¿cierto? Que quiere tener en sí mismo absolutamente todo, que le duele la idea de que otros tengan o que otros puedan lo que ellos no, o que incluso que otros puedan o otros tengan lo mismo que yo, ¿cierto? Hay que superar al otro, porque es que, ¿cómo así que yo voy a ser igual que nadie más? Claro que no, yo estoy por encima del mundo entero, ¿cierto? Se trata un poco de eso. Entonces hemos roto con la idea de yo estoy aquí para ser don para el otro, y sobre todo con la idea de ser don para el otro es mi verdadera felicidad, ¿cierto? Nos hemos convencido a nosotros mismos que nuestra verdadera felicidad es poder ir a comer en restaurante caro todos los fines de semana, poder salir a los mejores sitios para bailar, poder tener el mejor carro, la mejor casa, los mejores viajes, la mejor educación, ¿cierto? Las mejores joyas, los mejores vestidos, todo de marca. Pero cuando se trata de, bueno, ¿y tú qué le estás dando al mundo? No, eso no me va a hacer feliz. ¿Cómo lo sabes? ¿Sí me entiendes? ¿Has tratado? Sí, pero es que para eso esto es complicado, en el sentido de tengo que levantarme todos los días a responsabilizarme, tengo que hacer las cosas. Entonces sí, da un sentimiento de satisfacción bonito y todo, pero es que es muchísimo más fácil simplemente ganarse la lotería y tener plata para todo lo que yo quiero, ¿sí? Y en el fondo yo no tengo que preguntarme si voy a ir más lejos que eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, ¿para qué? ¿Sí? Porque pendejo aquel que gaste la vida en algo distinto a conseguir toda la plata que puede conseguir. Y finalmente, como se los he dicho muchas veces, hemos llegado al punto de decir que como somos la medida de todas las cosas, también somos la medida de nuestra propia humanidad, y eso significa que nosotros decidimos qué es ser varón y qué es ser mujer. Hemos tenido un proceso histórico complicado en el cual las mujeres han sido abusadas y abandonadas durante mucho tiempo, ¿cierto? Se nos negó la dignidad y los derechos básicos, y obviamente se necesitó una reparación y una restitución de la situación. Pero entonces la restitución de la situación es: vamos a convertir a las mujeres igual que a los hombres, ¿cierto? Les vamos a dar los mismos derechos porque son iguales, al punto que la feminidad no está valorada en sí misma, sino que es de hecho anulada para afirmar que la feminidad en el fondo no existe, sino que varones y mujeres son idénticos en su forma de ser. Entonces no se trata de valorar a aquel que es diferente, sino que se trata de anular la diferencia,
lo cual, si ustedes se dan cuenta, implica la devaluación de aquello que es diferente. O sea, sigue en el fondo de la idea que aquella mujer que es femenina, realmente femenina, no sirve, ¿sí? Entonces, pero no, para que no se vea tan feo, no se dice tan de frente, pero sobre todo se habla de femineidad en términos muy banales y muy superficiales, ¿cierto? ¿Qué es femineidad? La femineidad es vanidad, básicamente es eso, ¿cierto? ¿Quién es una mujer? Una mujer es un hombre castrado que le gusta ponerse tacones, peluca y maquillaje. De eso se trata, no se trata de absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque la sexualidad, la reproducción, la posibilidad de dar vida no tiene nada que ver con nosotros, ¿cierto? Eso es lo que crea la desigualdad y esto es lo que va a oprimir a las mujeres. Entonces lo primero que tenemos que hacer es liberarlas al quitarles la posibilidad de reproducirse y vamos a decir que son iguales que los hombres y por eso tienen la misma dignidad. Y aquí el problema es que la lógica sigue siendo la misma. Solo el varón es importante y solo el varón es digno. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque las mujeres tienen que convertirse en varones para ser importantes y para ser dignas. Entonces, pues hace como que sea una solución de las situaciones, no lo es. De hecho, este es el tema que vamos a tratar en el próximo video. Es algo de lo cual habla Pablo VI y de hecho Juan Pablo II también. Son unas situaciones bastante interesantes y va a ser el tema de nuestro próximo video. Vamos a ahondar en qué significa la situación actual de la mujer y sobre todo cuál ha sido el impacto de los anticonceptivos en la relación entre varones y mujeres y en la posición social de la mujer en general. Entonces, bueno, pues me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas, comentarios, acuérdense, la pueden escribir ahí en la sección de comentarios. Yo les respondo tan rápido como sea posible. También se las respondo en la sesión en vivo de todos los sábados, como saben. Es todos los sábados a las 7 de la noche, hora Bogotá. Y en estas sesiones en vivo lo que hacemos es ahondar en el tema de los videos y también respondemos todas las preguntas que puedan surgir. Entonces, bueno, quedo muy pendiente de todas las preguntas, todos los comentarios. Nos vemos en 8 días. Muchas bendiciones para todos. Chao.